Hola, bienvenida, bienvenido de nuevo a otro episodio más de Un rato conmigo. Y hoy vamos a hablar de cómo vivir la ansiedad, de verdad, cómo se vive la ansiedad. Hoy no quiero darte ninguna lección, no quiero explicarte la ansiedad como si fuera un manual clínico. Hoy quiero contarte cómo se vive de verdad, desde dentro, desde esos momentos donde parece que todo está bien, pero por dentro algo empieza a apretar. Y ni siquiera sabes cuándo empezó. Solo sabes que ya está ahí. La ansiedad no siempre grita, a veces susurra, a veces llega mientras estás haciendo algo totalmente normal, trabajando, caminando, mirando el móvil y de repente, ¡pum!, el cuerpo cambia completamente. La primera vez que notas ansiedad, de verdad, no la reconoces. Crees que es otra cosa, estrés, cansancio, falta de sueño, pero en realidad no es. Es algo más raro. Es como si tu cuerpo estuviera en peligro, sin que exista ese peligro. Te explico cómo se siente desde dentro. Empieza cuando el corazón empieza como a ir un poco más rápido, no demasiado, ¿vale? Solo lo suficiente para que lo notes. Las manos se enfrían. La respiración se vuelve muy rara, como si no llegara del todo. Y empiezas la pregunta, ¿qué me está pasando? Y esa pregunta es la gasolina perfecta de la ansiedad. Porque en cuanto lo haces, empiezas a observarte. Y, y cuanto más te observas, pues más crece. Voy a contarte una historia de la ansiedad en el supermercado, ¿vale? Voy a contarte algo pero muy común en este aspecto de la ansiedad. Estás en un supermercado, ¿vale? Todo normal. Luces blancas, carritos, gente hablando, ruido de cajas. Y tú solo ibas a comprar algo rápido, ¿verdad? Pero de repente te notas raro. El espacio parece más grande, el ruido más fuerte, la gente más cercana. Y en esa situación tu cuerpo empieza a decir, algo no va bien, pero no hay nada que esté mal. Solo tú sintiéndolo todo demasiado. Empiezas a pensar, ¿y si me mareo aquí? ¿Y si me pasa algo? Puf, ¿y si pierdo el control? Y lo curioso es esto. Cuanto más intentas controlarlo, más fuerte se vuelve. A veces termina saliendo sin comprar nada, solo para respirar fuera. Y cuando sales, pues baja. Y entonces viene la confusión. ¿Qué ha sido eso? Aquí os voy a contar el error más común. Aquí hay algo importante que nadie suele explicar bien, ¿vale? La ansiedad no es peligrosa, pero se siente peligrosa. Y el problema no es lo que sientes, es lo que haces con lo que sientes. Porque normalmente hacemos esto. Intentamos eliminarla rápido, intentamos distraernos, intentamos huir y controlarla. Y la ansiedad responde, ah, esto es importante. Y empieza a subir más. Es como si fuera una alarma demasiado sensible. No está rota, pero salta con humo, no con fuego. Os voy a contar otra mini historia de cuando estás sentado en una mesa con mucha gente, ¿vale?
Imaginar esto. Estás en una reunión con amigos o un evento. Todo parece muy normal, ¿vale? Pero tú empiezas a notar algo. Tu postura empieza a cambiar. No sabes dónde poner las manos. Y empiezas a pensar demasiado en cómo te ven. Sientes que no encajas, quieres irte, pero no sabes cómo. Y ahí empieza el bucle de se me nota. ¿Estoy actuando raro? ¿Me estarán viendo raro? Y cuando más piensas eso, pues más raro te sientes. Pero desde fuera nadie lo nota. Y aquí es, con esta idea, quiero que sepáis que la ansiedad no empieza como un monstruo, ¿vale? Empieza con una sensación pequeña, casi ridícula, casi ignorante. Pero si lo alimentas con miedo, pues se hace más grande. No porque sea fuerte, ¿vale? Sino porque tú estás asustado. Vamos a hablar ahora de cuando el cuerpo entra en alarma, ¿vale? Si estás escuchando esto, puede que ya sepas de qué estamos hablando. O los que han pasado ansiedad o los que viven en ansiedad, creo que ya saben de qué va el asunto, ¿no? Porque la ansiedad no es solo pensar demasiado, es el cuerpo entrando en modo alarma, sin avisar, sin permiso. Y a veces, pues, sin razón aparente. En esta parte no vamos a suavizar nada, pero tampoco vamos a dramatizarlo, solo vamos a mirar de frente, ¿vale? Cuando el cuerpo se descontrola, ¿vale? Hay un momento clave en la ansiedad, el momento en el que ya no es solo mental, es físico. Empieza así, la cosa se acelera, notas presión en el pecho, te cuesta respirar normal, sientes calor o frío repentino, mareo ligero y sensación de irrealidad. Y entonces es cuando aparece el pensamiento, esto no es normal. Aquí es donde mucha gente entra en pánico. Y lo digo porque yo lo he vivido. Porque las primeras veces, sobre todo cuando notas presión en el pecho, te asustas. Te asustas demasiado. Pero bueno. eh, A ver, el miedo ya no es solo la ansiedad, es al propio cuerpo, básicamente. Voy a contar una historia del ataque de ansiedad sin salida. Sin salida. Te pongo en situación. Estás en la calle, ¿vale? Todo normal, pero de repente algo cambia. No sabes exactamente qué es. Solo sabes que algo dentro se activa. El corazón empieza a golpear más fuerte. Miras alrededor y todo parece igual, pero tú no estás igual. Tú ya estás a tu rollo, ¿no? Y entonces aparece el pensamiento, ahí va, me está dando algo. O me voy a desmayar. O incluso me voy a morir, que eso lo he pensado yo muchas veces. Empiezas a respirar más rápido, sin querer, ¿eh? Intentas controlarlo, pero no funciona. Y eso asusta aún más. La gente alrededor sigue su vida normal, pero tú estás en otro mundo. Un mundo donde todo parece peligroso, incluso estar quieto. Y aquí pasa algo curioso. No te estás muriendo, pero tu cuerpo actúa como si sí. Hay una sensación que mucha gente no sabe nombrar, pero lo reconoce. Es, es esto. Me siento raro conmigo mismo, como si no estuviera del todo dentro de tu cuerpo, como si todo fuera
un poco irreal, como si estuvieras viendo la vida desde fuera. Esto asusta muchísimo, pero parece grave, o sea, porque parece grave, pero en realidad es un mecanismo del cerebro, es como si el sistema dijera, estamos saturados, bajamos intensidad. Y claro, pues esto da mucho más miedo, porque no entiendes lo que está pasando. Voy a hablar del bucle mental. Eh, Después de lo que he dicho hasta ahora, eh, cuando hay bucle mental, ¿vale? Empieza el análisis. ¿Por qué me pasó esto? O sea, cuando pasa todo, cuando ya estás un poco, bueno, estás relajada, entre comillas, a ver, que ya ha pasado todo el susto, empieza el análisis mental, que es las preguntas que te haces es ¿por qué me pasó esto? ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si estoy mal de verdad? ¿Y si esto no se va nunca? Y aquí nace el bucle mental, porque empiezas a anticipar la ansiedad y al anticiparla, la creas. Es como vivir un paso por delante del miedo, ¿vale? Otra historia que os voy a contar es de estar en un lugar y querer salir. Bien, pues imaginar un sitio cerrado, ¿vale? Una reunión, un evento, una cola, un transporte público, ¿vale? Y tú estás ahí intentando pues aguantar, pero dentro solo hay una idea. Necesito salir. No porque pase algo, ¿vale? Sino porque tu cuerpo lo pide como si fuera aire. Y empiezas a calcular. ¿Dónde está la salida? ¿Cuánto tardarías en irte? ¿Y si alguien notaría que te vas? Lo más duro es que no siempre te vas y a veces te quedas luchando contigo mismo constantemente. Oh, es importante. La ansiedad puede hacerte sentir que estás perdiendo el control. Te estás volviendo loco, que algo se está rompiendo dentro, pero no. Lo que está pasando es esto, es que tu sistema de alarma está demasiado sensible, no roto, ojo, sensible, solo hiperactivo, ¿vale? Y eso cambia todo, porque lo que necesitas no es pelear, es entender. Hasta aquí hemos hablado bueno, he hablado, he entrado en la parte más intensa, el cuerpo, el miedo físico, el bucle mental, la sensación de no estoy bien, pero todavía falta algo importante que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar de cuando empiezas a volver a ti, ¿vale? Después de toda esa tormenta, no llega el silencio inmediato, ¿vale? Llega algo aún más raro, ¿vale? Es un cansancio emocional, una especie de... No sé qué ha pasado conmigo, pero estoy agotado. Creo que os suena esa frase a algunos, ¿verdad? Esta parte no va de lucha, va de reconstrucción, de entender, de dejar de pelear todo el rato con lo que sientes. Sé que es difícil, porque lo sé, doy fe, pero practicándolo se va, lo vas haciendo y poco a poco lo vas a llevar un poco mejor. Yo el día de hoy lo estoy llevando bastante mejor. Hay días que pues no lo puedo controlar, pero la gran mayoría, pues bueno, pues lo voy llevando bien a base de ejercicios. Bueno. Bien, ¿qué pasa el día después de la ansiedad? Bien, pues después de un episodio fuerte de ansiedad, muchas personas creen que ya pasó, pero el cuerpo no lo entiende así. Te quedas sensible, como
Si todo estuviera un poco más cerca, más intenso, más fácil de activar, y entonces empiezas a vigilarte otra vez. ¿Estoy bien ahora? Uf, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si no era un episodio aislado? Y sin darte cuenta, la ansiedad sigue viva, pero no en otro formato, más tranquila, más silenciosa. Luego empieza el gran cambio. Pues de trabajar tanto, el gran cambio. De pelear a entenderlo. Ojo, no viene de inmediato, ¿vale? Llega después de muchos ataques de ansiedad, obviamente de ir al médico. Después de un largo tiempo, yo tardé bastante en entenderla, pero bueno, llega. La gente que tengáis, que estéis escuchando el podcast y veis que tienes ansiedad y no la entendáis, tener fe porque llega. Llega el momento de que lo entiendes y llega el momento en el que puedes vivir mejor, ¿vale? Bien, pues aquí es donde empieza el cambio real, ¿vale? No cuando desaparece la ansiedad, ojo, porque esto no desaparece, que quede bien claro, la ansiedad no desaparece. Simplemente que la entiendes y sabes llevarla, ¿vale? Pues, cuando dejas de hacer estas cosas, como por ejemplo luchar contra ella, intentar expulsarla, intentar forzarte a estar bien, y empiezas a hacer algo diferente. Vale, está aquí otra vez. Muy bien. No con gusto, no con calma perfecta, pero sin entrar en pánico inmediato. Esto cambia todo, porque la ansiedad no crece tanto cuando no la alimentas con miedo. Al fin y al cabo, el miedo en general, ya no hablo solamente del miedo a la ansiedad o hablando de la ansiedad, sino hablo del miedo en general. Si no lo alimentas, pues no crece, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Os voy a contar la historia del supermercado, pero de diferente forma, ¿vale? Para que entendáis la forma que se lleva la ansiedad cuando tú ya lo entiendes, cuando tú ya lo controlas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo, en este caso, de cómo lo llevo yo ahora, ¿vale? Vale, pues estamos de nuevo en el supermercado, ¿vale? Pero esta vez no es igual. Estás ahí otra vez, con las luces, la gente, el ruido, los carritos, y notas algo, una ligera incomodidad, pero no haces lo mismo de antes. Ojo, no sales corriendo, no entras en espiral, solo piensas, vale, esto es la sensación otra vez, pero en este caso sigues comprando. ¿Con incomodidad? Sí, claro, pero sigues. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme, porque el cambio no es no sentir la ansiedad, es no obedecerla automáticamente. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, las olas de la ansiedad, os voy a hablar de qué son, ¿vale? La ansiedad no desaparece de golpe, va y viene, ¿vale? Como olas, algunas pequeñas y otras son más grandes. Y tú no eliges cuándo llegan, pero sí puedes aprender algo. No necesitas subir de cada ola. Puedes quedarte en la orillita sin meterte en pánico, dejar que suba y que baje sin convertirlo en una emergencia, ¿vale? Sé que esto no es fácil y no es inmediato, pero es real, ¿vale? Que hablo bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia. Sé que no es fácil porque a mí me ha costado lo mío, pero, y como digo, no es inmediato porque yo no lo hice de la noche a la mañana, me ha costado tiempo, pero es real, lo puedo controlar. Os voy a hablar también de la historia de la reunión donde tú fuiste, ¿vale? ¿Os acordáis de la historia de la reunión que te agobiaste y te marchaste? Pues os voy a dar la vuelta a la tortilla y va a ser la misma reunión, pero no te vas de la reunión, ¿vale? Como digo, otra escena, una reunión, un evento, gente hablando, sensación conocida y tu cuerpo empieza a activarse. El impulso de irte aparece, fuerte, automático,
pero esta vez no lo sigues inmediatamente. Te quedas. Respiras. No perfecto, no zen. Solo te quedas. Y observas cómo la ansiedad sube y luego baja un poco. Y pues descubres algo importante. No te ha pasado nada, aunque tu cuerpo te haya dicho lo contrario. Bueno, eh, entender el sistema es, bueno, os voy a explicar un poquitín cómo entender el sistema. Ojo, yo solo de mi experiencia, de lo que he vivido y lo que he aprendido, eh, lo he aprendido bajo mi experiencia. O sea, he ido al psicólogo, ¿vale? O sea, no soy médico, pero sí es verdad que, bueno, pues como digo, he ido a psicólogo y me ha ayudado. Entonces, lo que voy a decir ahora es bajo mi experiencia, lo que a mí me han dicho, ¿vale? Tu cuerpo no es tu enemigo, ¿vale? Tu ansiedad no es tu enemiga. Es un sistema que intenta protegerte, ¿vale? Solo que a veces se pasa de sensible, como una alarma que suena cuando alguien abre una puerta. El problema nunca fue fue interpretar todo como un peligro, ¿vale? Eh, sí es verdad que al principio cuesta un poco, como os digo, porque asusta bastante, pero no penséis que es peligro lo que está pasando, ¿vale? Simplemente intentar respirar y pensar, vale, es cosa de mi cabeza, esto no es real. Y poco a poco irá bajando, ¿vale? Vale, recuperarte no es lineal, ¿vale? Habrá días buenos, días normales y días raros. Y eso no significa que estés retrocediendo, ¿vale? Significa que estás en un proceso, ¿vale? La mente quiere progreso recto, pero la vida sabemos que no funciona así, ¿vale? El momento más importante es, si tuviera que resumir pues todo esto en un solo momento, pues sería el día que notas ansiedad y no entras en pánico por sentirla, solo que lo reconoces. Otra vez tú y sigues aquí. Es el punto de cambio real, cuando, cuando lo reconoces. Cuando en ese momento no entras en pánico, simplemente dices, pues como digo, estás aquí otra vez, respiras y a seguir. Y bueno, llegamos al final, no del problema, sino de este de recorrido. La ansiedad, como digo, no desaparece porque lo odies, ¿vale? No desaparece porque lo ignores. Empieza a cambiar cuando dejas de verla como una amenaza constante. No eres tus síntomas, no eres tus momentos de miedo, no eres los días en los que tú supera. Eres también los días en los que sigues incluso con miedo. Y eso ya es mucho, mucho más de lo que parece. Espero que os haya gustado este podcast y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.